Sí, realizan la tabla. Ya está completa, ¿sí? Ya tiene todas sus frecuencias y todo. Sí, Esta ponen la fecha y realizan la tabla. Esta tabla, si nos damos cuenta aquí en este pedazo, ¿cierto? Los datos, esto es una tabla de datos no agrupados. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta eso. ¿Por qué decimos que no son agrupados? ¿Por qué no son agrupados? ¿Por qué decimos que esta tabla es de datos no agrupados? Mire, Camila, yo no le estoy diciendo nada porque si no, pues dice que yo me la... profe, Señor, ¿esa P qué es? ya les digo, cópienla así. Permítame un momentico. Van copiándola. Listo. Entonces, ahí debajo de la tabla van a poner lo siguiente. Van a poner ahí debajo de la tableta. Entonces, esta tabla, esta tabla, esta tabla muestra datos no agrupados. Esta tabla muestra datos no agrupados. Esta tabla muestra datos no agrupados de unas calificaciones, de unas calificaciones, muestra datos no agrupados de unas calificaciones, Muestra, profe. datos no agrupados, muestra datos no agrupados de unas calificaciones, muestra datos no agrupados de unas calificaciones de 50 estudiantes, de 50 estudiantes, de 50 estudiantes de matemáticas. De 50 estudiantes de matemáticas. ¿Listo? Bueno. Eh, punto aparte. Ponen A. Algo, algo así. Ponen acá A. Acá. Entonces ponen A, ¿cierto? O como si fuera un inciso A. Ponen A. Hallar, ojo, hallar, H-L, esto, hallar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central. ¿Listo? Y entre paréntesis ponen moda, moda, media y mediana. ¿Listo? Esto es como para recordar. ¿Listo? Y B, realizar
realizar. Fueron 3 gráficos que hemos visto, ¿cierto? El de barras, el circular, y ya vimos el polígono, sí, No. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, el polígono de frecuencia que era con los puntos y se unían con líneas, Sí, señor. Sí, ¿sí? que se hacía un círculo y se... O el círculo. Se hace como la gráfica de barras, pero en puntos. Exacto. Sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Realizar los 3 diagramas. Los 3 diagramas gráficos. Profe, la última que tú dices es donde, ejemplo, se le pone un puntico y se le une con el otro. Sí, señora. Ok. ¿Listo? Realizar los 3 diagramas gráficos. ¿Listo? Vamos a llamar los diagramas gráficos. Listo. Vamos a ver. Estos son un ejemplo. ¿Sí? Van a ser los ejemplos a partir de esta tablita. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar lo que es la parte de las medidas de tendencia central, que es lo primero, ¿cierto? Entonces, van a colocar ahí abajo, van a poner, vamos a ver, la solución, ¿cierto? Solución. Normalmente antes uno realizaba eso, decía solución. Ahora, voy a hallar lo que es, voy a ponerlo por acá en el Excel, voy a poner las 3, lo que es moda, media y mediana. Estas son las 3 medidas de tendencia central que necesitamos hallar a partir de estos datos. ¿Listo? Entonces, voy a hallar pues aquí, la más fácil de hallar es la moda, ¿cierto? ¿Por qué la moda? Porque es el dato que más se repite o el dato que tiene la frecuencia más alta. ¿Listo? ¿Y cuál es la frecuencia más alta acá en este caso? 14 y es 14, 7P. ¿cierto? Y ese es, le corresponde el dato de 7. Bueno, 7P son 7 puntos. ¿Listo? La P significa puntos. 1 punto, 2 puntos, que es una calificación de 1 punto hasta 10 puntos. Una calificación que en algunos colegios realizan de 1 a 10, de 1 a 100. Nosotros tenemos la calificación de 1 a 5. ¿Sí? Entonces, pues esta calificación fue de 1 hasta 10. Nada más. Entonces, pues si nos damos cuenta, la frecuencia absoluta más alta es la de 14, ¿cierto? 14 personas, 14 estudiantes de matemáticas sacaron 7 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la moda? 7. 7 7P. puntos. Exacto. 7P. 7P, 7 puntos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, niños? ¿No? Bueno. Listo. Ahora, vamos a hallar la media, ¿cierto? Esto lo llamamos la media o se puede llamar media aritmética o el promedio. ¿Listo? La media o el promedio. ¿Listo? Eso la buscan así, si tienen alguna duda de eso. En este caso, tenemos que sumar todos los datos. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, acá estos datos son variables cuantitativas. Acuérdense que ya habíamos visto cuáles eran las cuantitativas y cualitativas. En este caso, tenemos cuantitativas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me dan un número en ese caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? En vez de, digamos, en este caso, tengo que sumar todos los datos. ¿Listo? Entonces, tengo que sumar un punto, ¿cierto? Porque se repite una vez, más 2 puntos, más 3 puntos 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para hallar la media, ¿cierto? La media, tengo que comenzar con a sumar todos mis datos. Entonces, el primer dato es 1, que se repite una vez, más 2 puntos, que se repite una vez nomás, más 3, más 3, más 3,
¿cierto? ¿Y por qué aparece este 3 tres veces? Pues porque lo vemos acá, aparece que este punto, este dato 3 de 3 puntos, se repite 3 veces. Y así sucesivamente, entonces voy a coger más 4, más 4, ¿cierto? ¿Por qué 2 veces el 4? Porque la frecuencia absoluta es 2, ¿cierto? Pero es muy cansón, imagínense este chorrero acá, todo esto, cogiendo y sumando, ¿sí? ¿Qué puedo hacer aquí? Entonces, fácilmente me voy a ubicar en el dato y en la frecuencia, ¿listo? Y los voy a multiplicar, ¿listo? El dato multiplicado por la frecuencia, ¿cierto? El primer dato, ¿cuánto me da? 1, 1. El segundo dato, 2, 2. El tercero, 9, el cuarto, 8, el quinto, 15, el sexto, 18. el séptimo, Uy, no, ese ya no. y comienza Cristo a padecer. 98. ¿Cómo? 98. 98. El octavo, 88. sí. El noveno, 72. 72. sí. Y el décimo, 40. 40. ¿Listo? Entonces, esto, ¿sí? Lo que hice fue multiplicar el dato por su frecuencia para, acuérdense, no sé, yo creo que en grado cuarto, quinto le explicaron que era 3 por 2, ¿cierto? Esto es igual a 2 más 2 más 2, ¿cierto? Sumar 3 veces el 2. Y estoy haciendo lo mismo en este caso. ¿Listo? En vez de sumar 3 veces 3, pues lo multiplico ese 3 por el 3. Si sumo 2 veces el 4, pues a ese 4 lo multiplico por 2, que fue lo que exactamente hice acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Bueno. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo? Profe, yo no entendí la parte esa de 1, 2, 9, 8, 15. y así. Multipliqué el dato por la frecuencia, ¿sí? El primer dato, como son datos cuantitativos, acuérdense que son números cuantitativos, el 1, ¿cierto? Que es un punto, ¿cuántas veces se repite? Una vez lo multiplico, 1 por 1, 1, ¿cierto? El segundo, 2 por 1, 2, acá 3 por 3, me da 9, 4 por 2 me da 8, 5 por 3 me da 15, 6 por 3 me da 18, 7 por 14 me da 98, 8 por 11, 88, 9 por 8, 72 y 10 por 4, 40. ¿Listo? Y ahí de donde salen estos valores que tengo a este lado. ¿Listo, Juan Camilo? Sí, señor. Listo. Entonces acá voy a ponerle algo así como dato por frecuencia. ¿Listo? ¿Y Algo así. copiamos, ¿Cómo? ¿Y copiamos eso? Pero ahí abajito. ¿Sí? Después de la solución, no al frente de la tabla, sino lo que es. Les ponen dato por frecuencia y ponen todos estos numeritos. Ah, bueno. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer con esos números? Los voy a sumar. ¿Listo? Sí. Los voy a sumar. ¿Y cuánto me da esto? 351. ¿Listo? La suma de todas estas multiplicaciones, que fue lo que dice el dato por frecuencia, la sumé, ¿cierto? ¿Para qué? Para hallar la media o el promedio que tengo, ¿sí? No sé si ustedes acuerdan cómo se hallan las notas de cada uno de ustedes, es el promedio, es sacarle la media a esas notas, ¿sí? Sumarlas y dividirlas por cuantas notas haya. Aquí pasa lo mismo, pues voy a coger, voy a sumar todos los datos, todos los datos, ¿cierto? Y lo divido por el total de datos. ¿Y cuál es ese total de datos? 50. 50 datos, ¿cierto? Que fueron los 50 estudiantes. Ahora, ¿qué quiere decir? Que voy acá, ¿cierto? Ya vi que mi resultado me da 351 y lo divido por el total de datos que es
50. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor. ¿No? Permítame un momento. Lo que te decía, Tess, cuando los datos no son numéricos, ¿cierto? Los datos no son numéricos, pues cojo toda mi frecuencia absoluta, ¿listo? Y pues en este caso son 50, ¿cierto? Que fueron 50 estudiantes. Y lo divido, no por ese mismo 50 al total, sino lo divido por el número de datos que tengo. En este caso tengo 10 datos, ¿listo? Entonces, cojo, ya después pues vamos a ver lo que son los datos agrupados y es casi en parte de eso. Esto, cómo realizar las medidas de tendencia central a partir de eso. ¿Listo? Entonces, pues vamos acá. Entonces esto me da 300, me da 7, ¿cierto? 7,02. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir este 70,02? Pues que esa va a ser la media. ¿Listo? La media o el promedio de cada uno. ¿Cierto? Entonces tengo acá 7,02. ¿Y la mediana? ¿Cómo se hallaba la mediana? Se colocaban los números, o sea, Sí. se colocaba el número de números que dijera la frecuencia absoluta. Ojo, los datos Sí, de menor a mayor. ¿Listo? sí, Entonces acá yo los tengo, por acá escritos, son un poquito largos porque son 50 datos, ¿cierto? yo Los ya hice tengo. la mediana. Entonces, bien, aquí lo tengo. Voy a coger y tengo acá todos mis datos. Los ven acá, se ven pequeñitos. Y como ese total de datos, ¿cierto? Ese total de datos son 50 datos en total. Son 50. Eso lo divido entre 2. Y eso me da 25. 25. ¿Listo? Y entonces ese número 25 me va a decir, listo, cuente en este caso de arriba hacia abajo 25 y de abajo hacia arriba 25. ¿Listo? Entonces yo cuento, cuento los 25 y me da acá este pedazo. Lo voy a pintar con amarillo. Acá. ¿Listo? Este punto me da de abajo hacia arriba. Y voy a hacer lo mismo. Perdón, lo voy a hacer ahora de abajo hacia arriba. ¿Listo? Cuento los 25 y me llega acá. Voy a colorear con verde. ¿Listo? Tengo esas dos. ¿Y qué me resultan? Dos medianas. ¿Cierto? ¿Y qué hago cuando tengo dos medianas? Se suman y después el resultado que es se divide en 2. Exacto. ¿Listo? En este caso, pues no tengo problema. Tengo que es 7 más 7 dividido entre 2. Eso es igual a 14 sobre 2, que es igual a 7. A 7. ¿Listo? Y ese 7, ¿qué me dice? Pues ese 7 Es va a la ser mediana. la mediana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá, niños? Podemos organizar los números también, si quieren de izquierda a derecha, bueno, horizontales, podemos organizarlos también. Eso no hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, señor. Listo. Copien ahí. Profe, Señora. a mí la tabla de punticos me dio algo así. Venga, a ver, miramos. Espera, miramos. Entonces, acuérdense que
Eso es el polígono de frecuencia. ¿Dónde está? Acá. Así. Espera que esta curva. Así. Pues sí, profe, yo creo que sí se parecen. Sí, se puede decir que sí. Sí, ahí está bien. Una pregunta. Señora, Los dos números que sobraron de la mediana son los dos 7. ¿los dos qué? Los dos 7, los que sobraron de la mediana. No los que sobraron, los que me resultó ahí, ¿sí? Al tener ya aquí dos medianas, en este caso, ¿cierto? Que tengo 7 y 7, hallo el promedio de ellos, ¿cierto? ¿Y cómo era el promedio? Los sumo y los divido entre 2 porque son dos datos. ¿Listo? A veces le aparecen uno solo en toda la mitad. Entonces, ahí no hay que hacer nada más, sino solamente se toma ese. ¿Eso? ¿Alguna pregunta acá, niños? No, profe. ¿No? Listo, niños. Próxima clase, dentro de 8 días reviso las gráficas, ¿sí? Ya tenemos acá lo de las medidas de tendencia central. Y dentro de 8 días miramos lo que fueron las gráficas. ¿Listo? Nos vemos ahorita entonces. Profe, A las... profe, entonces las gráficas te dan como tarea. ¿Sí? Quedan como tarea para dentro de 8 días lo revisamos. Profe, las gráficas son la de barras, el circular y el polígono. Sí, señora. Entonces son. Bueno, chao, profe. Entonces, Bueno. ¿Ya nos desconectamos o no? Sí. ay, ya me Ah, bueno. preguntan. Chao, profe.